Gloria al nombre de Cristo. A Dios nuestro Padre Celestial damos todo honor, toda gloria y toda exaltación. A Él todo reconocimiento. Bien, amados, continuamos con este tema que hemos iniciado. Los principios de dolores han comenzado. Y en este momento quiero hacer una cortapisa acerca de una pregunta que me han hecho algunas personas que están siguiendo esta secuencia de enseñanzas. Que si yo soy político, que a qué partido político pertenezco. Y mi respuesta es una y bien ampliada. Yo, como cristiano, expositor de la palabra del Señor, tengo que estar enterado, empapado acerca de lo que es la política, la economía, la salud y la educación. Y así poder hablar la palabra correspondiente a cada asunto. No soy político ni pertenezco a ningún grupo político. Soy apolítico. Tengan presente eso. Soy apolítico. Y tengo muy claro, por el conocimiento que tengo acerca de lo que es la política, que desde el momento preciso en que el ser humano, en este caso por medio del pueblo de Israel, que de ahí en adelante es que está establecido en cada país ciertos gobernantes, ciertos individuos que se han postulado para tomar el cargo en determinado país, llámese cargos en el Congreso, en la Cámara, en la Corte Judicial, en la Procuraduría, en la Fiscalía, de gobernadores, de alcaldes y presidentes. Tengo muy presente que desde ese momento, cuando el ser humano eligió deshacer el gobierno teocrático y que fuese gobernado por el ser humano monárquico, según lo establece la palabra en Primera de Samuel capítulo 8 versículo 7 y luego el versículo 9 del mismo capítulo 8 de Primera de Samuel, que dice la palabra de la siguiente manera: no sin antes explicarles el por qué sucedió esto.
El pueblo se había cansado del gobierno teocrático, el gobierno de Dios, el seguir las reglas, los requisitos de Dios. Y en el versículo 7 de este capítulo 8 de 1 Samuel dice la palabra: y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Versículo 9 dice: ahora pues, oye la voz del pueblo, mas diles solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Tengo muy presente lo siguiente: gobierno monárquico sin teocracia es anarquía. Porque el gobierno monárquico va a gobernar como le da la gana. Se convierte en una anarquía sin autoridad en absoluto. Se creen y se hacen dueños y señores del pueblo, de la nación determinada. Gobierno monárquico, tengan presente esto: gobierno monárquico sin la intervención de la teocracia, gobierno de Dios, consejo de Dios, guía de Dios, se convierte en anarquía. Ningún gobernante que no tenga a Cristo en el corazón gobernará eficazmente. Habrá anarquía. Habrá de una manera o de la otra corrupción. A mí me alegra, por ejemplo, el presidente de El Salvador. Me alegra la actitud de este gobernante. No me gusta exaltar a nadie porque no lo voy a exaltar. Porque de una o de otra manera, él va a cojear o cojea. Porque no está siendo guiado por Cristo, por Dios. Este presidente Nayib Bukele, él está en contra de eliminar la Biblia de los colegios, de las universidades, de las escuelas. Está en contra de que no se hagan cultos al aire libre. Él los aprueba. Que se promulgue, que se predique la Biblia abiertamente. Y él le dio una declaración a un niño de escasos 12 años que lo confrontó y le hizo preguntas acerca de la Biblia, y él dijo: prefiero eliminar los sitios de antro, los sitios, los bares, las discotecas, que eliminar el predicar la palabra en los parques. Estoy 100% de acuerdo con la Biblia. Estoy en desacuerdo con aquellos que aprueban el matrimonio gay.
Estoy en desacuerdo con aquellos que aprueban el aborto. Ese hombre, Nayib Bukele, a pesar de que sus padres son de creencia musulmana, él no ha dado lugar a esa creencia, cree en Jesucristo, lo expresó con sus propios labios. Aunque él no vive sometido a la palabra. Pero déjeme decirle, pueblo colombiano y aquellos que me han preguntado, entonces, ¿por quién hemos de votar? ¿A quién elegimos? ¿A los de la izquierda o a los de la derecha? Este gobernante Nayib Bukele, aunque no es cristiano, aunque no está sometido a los reglamentos de la palabra de Dios, da libertad a la palabra de Dios. Es un principio bueno que bendice al pueblo de El Salvador y lo va a bendecir a él, porque es un principio para él poder llegar a los pies de Cristo en su totalidad. Pero estos gobernantes que tenemos, estos que se están postulando para la presidencia, para tomar un cargo en el gobierno, un cargo público, no son dignos de fiar de confianza. Por ello, la obligación, la responsabilidad de todos los cristianos es orar a Dios. Orar a Dios. Porque de una o de otra manera, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Los gobernantes subyugarán al pueblo. Los gobernantes esclavizarán de una o de otra manera al pueblo. Los gobernantes que no tienen en cuenta la teocracia, el gobierno de Dios, el consejo de Dios. Motivo por el cual esto va de mal en peor. Entonces la responsabilidad de los cristianos es orar a Dios. Y que Dios, en su sola potestad, en su soberanía, permita lo que suceda para así poder llegar al cumplimiento de la palabra en su totalidad a nivel mundial. Porque según el libro de Lucas, el Evangelio, el mundo está en confusión. La palabra confusión significa en griego sin salida. Por eso, triste y lamentablemente lo digo, el ser humano busca quien pueda gobernar con equidad, con rectitud. Y un hombre que no tenga a Cristo en su corazón no podrá gobernar con equidad ni rectitud. De una o de otra manera falla. Por ello, la responsabilidad del pueblo cristiano es orar para que sea Dios el que lleve todo a su fiel cumplimiento en todas las áreas: política, educacional, económica, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con la sociedad. Que todo se lleve al fiel cumplimiento acorde a lo escrito en su palabra. Nosotros somos, en mi caso, yo soy apolítico. No creo ni tengo la vista, la mira en ningún político. La tengo puesta en Dios, que es el único que puede gobernar con justicia, con equidad. Gobierno monárquico sin
La intervención teocrática es anarquía. Anarquía. Por ello nosotros oramos a Dios y el pueblo cristiano debe convocar sus ministros, ayuno y oración, para que Dios sea el que tome el control del país donde nos encontramos, para que pueda haber libertad para predicar la palabra hasta donde Dios lo permita. Porque va a llegar un momento en que esta palabra va a ser promulgada a base de sangre, a base de sacrificio, a base de muerte, cárcel y destierro. Por ello el pueblo cristiano tenemos que estar preparado para todo. Cual dijese el apóstol Pablo, acostumbrados a todo. Acostumbrarnos a todas las circunstancias. Porque según el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que así lo llamo yo, capítulo 14, verso 22, dice la palabra: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El pueblo fiel y verdadero cristiano tiene que ser consciente que al reino de los cielos vamos a entrar por medio de tribulaciones, persecuciones, angustias. No confiemos en el brazo humano, según Jeremías 17:5. Confiemos en Dios. No hay ningún ser humano aquí en la tierra que pueda traer soluciones a los problemas que se avecinan. Algo terrible y espantoso viene para la raza humana, lo cual hay de aquellos que estén confiando en el brazo humano. Nosotros los cristianos solamente confiamos en Dios y esperamos en Él. Sea que tengamos persecuciones o no, que haya hambre o no, que haya abundancia o escasez, confiamos en el Señor. No confiamos en ningún político, porque política donde no esté la intervención, el consejo de Dios, se convierte en anarquía. Gobiernos sin autoridad, gobiernos al antojo humano. Por ello, soy apolítico. Debo tener conocimiento de la política y de otras ramas, pero ello no quiere decir que sea tal. Soy cristiano, amante a la palabra del Señor. Sinceramente, he renunciado a todo concepto humano y fiabilidad humana. Confío solamente en Dios. Por ello, estoy llevando a cabo este tema. Los principios de dolores han comenzado. El ser humano tiene la confianza en los demás seres humanos.
Pero los cristianos fieles y verdaderos solamente tenemos la confianza en Dios. Porque del ser humano no se puede esperar nada, en absoluto nada bueno. Porque lo mejor del ser humano lo describe la palabra de la siguiente manera. El ser humano sin Cristo, lo mejor de ellos está escrito en Primera, capítulo 1 de Isaías. Me permito tomar versículos 4, 5 y 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Lo mejor del ser humano es esto: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, nada bueno, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y luego, ¿qué es la justicia del ser humano sin Cristo? Mire cómo le describe el profeta Isaías. ¿Qué es la justicia del ser humano sin Cristo? Esto es la justicia del ser humano sin Cristo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria, Señor. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Alabado sea el nombre de Cristo. La justicia, lo más recto del ser humano sin Cristo, me refiero a los que gobiernan, es como trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? Como una toalla de las que utilizan las mujeres sucias. Eso es la justicia del ser humano sin Cristo. Por ello nosotros los cristianos no confiamos en nadie. Capítulo 64, verso 6 de Isaías dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. Se refiere a las personas que no tienen a Cristo, porque Cristo nos limpió, nos santificó, nos purificó con su sangre preciosa. Y ahora lo que somos no lo somos por nosotros, sino por los méritos de la sangre preciosa de Cristo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la oca, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No se puede confiar en el ser humano. Por eso la invitación para el pueblo cristiano fiel y verdadero es: doblemos rodillas e imploremos a Dios que mientras estemos en esta tierra tengamos respiro y liberación, tengamos libertad
para proclamar la palabra a los cuatro vientos, porque va a llegar un momento en que va a ser muy difícil predicar la palabra, pero sea como sea, la palabra hay que anunciarla y tendremos que anunciarla a las buenas o a las malas, pero tendremos que anunciarla. Somos apolíticos. De ahí que continuaré hablándoles acerca de los juicios que vienen para los impíos. Y entre ellos, impíos de las congregaciones llamadas cristianas. Hombres corruptos, ministros corruptos. No me importa si me aman o no. No me importa si me aborrecen o no. Si me murmuran o no, si me critican o no. No me importa. Lo importante es que les anuncio la verdad porque les amo. No les anuncio a los corruptos políticos. No les anuncio a los corruptos docentes. No les anuncio a los corruptos congresistas, presidentes de la Corte Judicial. No les anuncio a los militares. Con odio. Porque los aborrezco, no. Les amo en el Señor. Odio y aborrezco sus desvíos, su corrupción, su inmoralidad, la falta de entereza, de entrega por el bienestar de los demás. No le predico a los ministros corruptos, explotadores de los miembros de las iglesias, porque les amo, porque no les amo. Les predico porque les amo. Y sé lo que les espera si no se arrepienten, porque en aquel gran día terrible y espantoso, donde los libros van a ser abiertos, muchos ministros que tenían doctorado en teología, que tenían muchas preparaciones académicas, bien versados en las escrituras, le van a decir al Señor: Señor, Señor. Creen que son ministros del Señor, pero lo vamos a ver por la palabra que no son ministros, sino del diablo y de los demonios, y que anuncian para llenar sus vientres, para enriquecerse a costa de los ingenuos y generosos de las congregaciones. Repito, no me importa si me aman o no, si me menosprecian o no, si me critican o no, si me difaman o no. Lo importante es que les anuncio la verdad porque les amo. De lo contrario, no arriesgaría mi vida al presentarle la verdad del Evangelio de Jesucristo. La manera como Dios me da la palabra es una palabra confrontadora. Y es un riesgo que hay que correrlo. Y tiene que correrlo el verdadero cristiano, el verdadero predicador de la palabra. Un riesgo de los de la propia iglesia, de los mismos de adentro, porque lo vamos a ver por la palabra. De adentro. Peligros de los de afuera y peligros de los de adentro.
Porque dentro de las congregaciones también hay herejes. Hay herejes dentro de la congregación. Personas que no reciben a cabalidad en su totalidad la sana doctrina y tienen conceptos torcidos doctrinalmente. Ahí están dentro de la congregación. Y esos son enemigos de esta clase de predicadores que no les tiembla la voz el anunciarle la verdad, con tal de dos cosas: o se arreglan o de una vez se dañan y se descubren, porque a los falsos hay que descubrirlos, hay que quitarles la máscara. Esos predicadores que tienen un disfraz de piedad, cuando no son sino lobos salvajes. De lo contrario, no arriesgaría mi vida al presentarles la verdad del Evangelio de Jesucristo. Es un riesgo que hay que correrlo. De ahí que según Romanos, capítulo 1, verso 29, parte A, quiero parafrasear la palabra lo más que pueda. No quiero correr. Dice esta versión: se han llenado de toda clase de maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Dice esta versión, llenado de toda clase de maldad. Y esta versión dice, estando atestados o repletos de toda maldad. Estando atestados o repletos de toda maldad. ¿Se están dando cuenta por qué nosotros no confiamos en el ser humano? Oramos a Dios para que el Dios dirija. ¿Por quién se ha de votar o no para determinado cargo en el gobierno? Pero confiamos en Dios, que Dios tiene el control de todo. Porque sea que se elija determinado personaje, Dios de todas maneras tiene que llevar a cabo sus propósitos proféticos a nivel mundial. Estando atestados o repletos de toda maldad. Los que rechazan el consejo de la palabra de Dios, los que han rehusado tener en cuenta a Dios, el resultado es que se hacen cosas indignas de un ser humano. Se hacen cosas indignas de un ser humano. Político, gobernante, ministro del evangelio, entre comillas.
docente, militar determinado, procurador, llámese cualquiera. Si no tienen a Dios en cuenta, el resultado es que hacen cosas indignas de un ser humano. Por eso, los mal llamados padres de la patria, los congresistas, los que aprueban las leyes, que sacan decretos, han hecho cosas indignas de un ser humano, como tales, por ejemplo, aprobar el aborto, aprobar el matrimonio homogéneo, ya en Alemania aprobaron el matrimonio, que se puede casar el papá con la hija. Allá ya no existe el incesto. ¿Qué cuento de incesto? El abuelo se puede echar a dormir con la nieta. Ya eso no es un delito allá. ¿Y todo por qué? Porque no tienen en cuenta a Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Hacen cosas indignas de un ser humano. Pero eso no es nada. Esto va de mal en peor. Esto apenas es el comienzo. No es el clímax. Es el comienzo, el inicio. Hay países donde aprueban el sexo con animales. Hacen cosas indignas porque no tienen en cuenta al Dios de las Escrituras. Están atestados, repletos, llenos de toda clase de maldad. Son unos inmundos, degenerados, depravados, corrompidos. Y muchos se enojan porque uno les habla de esta manera. Pero si esa es la palabra, hay que anunciarla. Están repletos de toda maldad, villanía. Villanía. No les importa el concepto de los demás. El gobernante aprobó y rige y hace como le da la gana, aprobando leyes que van en contra de la voluntad divina. Y no quieren juicios. Se les habla de que vienen juicios para los tales. ¿Qué va? ¿Cómo es posible de que Dios nos ha creado a nosotros y luego nos va a meter allá, como lo dicen algunos, en la paila mocha? Nos va a fritar. No, yo no creo eso. Y siguen ahí. Pero eso es su razonamiento, eso es su manera de pensar. Pero el Señor dice en su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. La manera de pensar de Dios es una manera justa. La manera de pensar el perverso, el impío, el corrompido es injusta, iniquidad.
una manera inicua de pensar, de proceder, de actuar. De ahí que se está gobernando por avaricia. Se gobierna por avaricia. Se ministra por avaricia. Muchos predicadores están predicando por avaricia. De ahí que tergiversan, cambian el sagrado texto. Ya no vamos a leer en el libro tal, el versículo tal, del apóstol tal, o del evangelio tal. Vamos a leer el versículo del predicador tal. El versículo del ministro tal. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Ansia, avaricia de poseer, depravación. Voy a tomar algunas características de la persona impía, depravada, corrompida, llámese hombre o mujer. Maldad, villanía, dique o adiquía. Es lo contrario de kaiosune, que quiere decir justicia, integridad. Dikaiosune, darle a Dios y a las personas lo que les es debido. El adiquía, el malvado despoja de lo que le corresponde a Dios y a las personas. Eso es villanía. No, Dios no dice esto, Dios dice lo contrario, Dios dice esto. Dios dice que hay que vivir de una manera de libertinaje según estas palabras o estos individuos, estos malvados. Es el que se ha erigido un altar a sí mismo en el centro de todo, de manera que se rinde culto a sí mismo, excluyendo a Dios y a los demás. Se creen amos y señores de las iglesias, de los gobiernos, de la ministratura tal. Se creen dueños, los importantes. Hay sitios donde los ministros entran y los miembros les hacen un honor. Damas allá y hombres acá para que ellos pasen. Y le riegan flores en unos tapetes finísimos de color carmesí. Los miembros prácticamente adoran a ese ministro.
Líbranos, Señor, cuando nos llaman el reverendo, cuando nos llaman el excelentísimo, cuando nos llaman el doctor en teología, nos va a compartir la palabra. Líbranos, Señor, de esos doctores. Aquí no hay doctores. Aquí no hay excelentísimos. Aquí no hay reverendos. Aquí está al que reverenciamos, encorvado de rodillas, al que adoramos y exaltamos. Es el único que se merece que nos inclinemos, que nos postremos, nos arrodillemos, nos humillemos. El Dios Todopoderoso. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. Villanía o maldad en extremo. En griego es ponería, que significa más que maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Deseo de hacer daño. Es la voluntad activa e intencionada de corromper y de infligir una injuria. Viene la palabra poneros, que describe a la persona que no solo es mala, sino que quiere hacer a los demás tan malos como ellos mismos. Ministros que influyen y encaminan a otros a que aprendan de él cómo se explota al pueblo. Yo personalmente escuché con mis propios oídos un consejo. Del que en un tiempo fue mi pastor, aconsejando a otro pastor. Para que a usted le pueda ir bien económicamente y tenga su cuentecita, ponga a la iglesia, a los miembros de la iglesia a ganar más almas, porque mientras más almas llegan, más ganas. Seducen, enseñan a otros a que se vuelvan estafadores. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra en griego ponería es una maldad terriblemente destructiva. Ponería es una maldad terriblemente destructiva. Y ahí es donde viene ya lo que es la palabra avaricia, que es donde quiero centrarme en este momento. Lo cual el apóstol Pablo les dio una bofetada en aquel entonces y a los de hoy del siglo XXI, a los levitas y a los del evangelio de la prosperidad, a los levitas que cobran el diezmo a la congregación y las primicias. Porque hay congregaciones que no se conforman los ministros solamente con el diezmo, sino que también piden primicias. Se da cuenta que están produciendo las empresas de determinados cristianos y les piden las primicias. Se dan cuenta que en el campo está produciendo el campo y le piden al creyente campesino
las primicias. Nunca están pendientes del bienestar de las almas, sino que están pendientes es del bienestar de sus bolsillos. Qué bofetada para los levitas del siglo XXI y para los del evangelio de la prosperidad les pegó el apóstol Pablo en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 20, que lo vamos a desglosar más adelante, verso 33 al 35. Y antes de que se me olvide, porque soy muy olvidadizo, ¿cuánto tiempo lleva usted, levita, predicando la palabra del Señor? 20, 25, 30 años, 40 años. Déjeme decirte que si pasó de los 25 años, la edad de 50 años, no sos digno. Ya debiera de estar tomándose un reposo, un descanso, estar sentado. Porque según los levitas, ministraban de la edad de 25 años hasta los 50 no más. 25 años podían ministrar. Ni tan joven ni tan viejo. ¿Y cuánto tiempo lleva usted ministrando? Usted que cobra diezmos y primicias. Usted que vive la ley, que ya sacrificó a su hijo rebelde. Usted que viste de túnica y carga el efod. El urín y el tumín. Explotador. Ahí en ese pasaje del libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 20, versos 33 al 35, nos vamos a dar cuenta de la bofetada que les pegó el apóstol Pablo a los de su tiempo, para que estuvieran pendientes de los que vendrían de afuera, para destruir la grey del Señor y los que estaban dentro, herejes de dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Avaricia. Avaricia. En griego es pleonexia, que significa ansia de poseer. ¿Y cómo vemos a estos ministros de hoy día? ¿Y cómo vemos a los políticos de hoy día? A estos impíos, corrompidos, corruptos, con una ansia desesperante de poseer. Y de poseer a costa de lo que sea. Los ministros amenazan a los creyentes de que si no diezman, de que si no dan la primicia, de que si no aportan, el saltón y el pulgón va a destruirles. Viene ruina, miseria. Han tomado tanto el lugar de Dios que les han dicho a los miembros que si no aportan en la iglesia los diezmos y las primicias y están impulsando la obra con sus bienes, van a perder hasta sus trabajos. E incluso van hasta perder la salud. Ansia de poseer, pleonexia.
Esto es tener más. Querer tener más de lo que se tiene. Los griegos definían pleonesia como un maldito al amor, Al poseer. Los griegos definían pleonesia como un maldito amor a poseer. Y eso trae consecuencias gravísimas. Lo cual el apóstol Pablo no lo hizo. No agravó a la iglesia. No se aprovechó de los ingenuos, de los generosos. Antes, por el contrario, él aportaba, siendo el apóstol de más reconocimiento, ejemplo a seguir. En vez de recibir ofrendas, preventas de la iglesia, antes contribuía a sus compañeros de oficio. Lo vamos a ver por la palabra. Y estos ministros que tienen una experiencia para explotar a los demás, que tienen una iglesia bien fortalecida, bien grande y numéricamente fuerte, hacen que las demás iglesias pequeñas que apenas están comenzando les aporte a ellos. ¡Qué ladrones, qué pícaros! ¿Y creen que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Pues vamos a ver el fin del político, del militar, del congresista, de los que están desempeñando algún cargo en el gobierno, alguna administración, y los que están ministrando en las iglesias, impíos, corruptos, pícaros, falsos maestros, engañadores, mercaderes. Vamos a ver el fin de ellos, porque el fin ya ha comenzado. Ya Dios ha comenzado a limpiar su iglesia. Cuando Él estaba aquí, cogió un látigo y zarcó a los mercaderes del templo. Volcó sus mesas de mercadería. Volcó, tiró todo patas arriba, todo su comercio, porque habían convertido a la casa de Dios como una plaza de mercado. Y así lo están haciendo estos ministros, explotando a la iglesia, a los creyentes. Y creen que Dios se va a quedar manicruzado. Están equivocados. Entonces los griegos definían pleonesia como un maldito amor a poseer. Es una adición agresiva. Causa una adicción a la persona que se vuelve agresiva. Estos pícaros hasta amenazan a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Amenazan al pueblo determinado, los gobernantes, explotándolos con sus decretos, explotándolos con sus versículos textuales. El pastor tal dice esto. Si ustedes no diezman, si ustedes no dan primicia, no aportan, van a perder el empleo, la salud. Es una adición agresiva. Se ha descrito como el espíritu que persigue
el interés propio sin tener en absoluto en cuenta los derechos de los demás. Oiga bien eso, lo que es pleonesia. Se ha descrito como el espíritu que persigue el interés propio sin tener en absoluto en cuenta los derechos de los demás. Y hasta sin la menor consideración para con la común humanidad. No tienen en consideración a la humanidad. No tienen en consideración a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos, a los afligidos. Y los agravan con impuestos. Los ministros agravan a la iglesia. Y son tan atrevidos que hasta les dan cuenta del banco. Y otros, si usted está atrasado en los diezmos, se puede desatrasar. Les dan crédito al atraso. ¡Qué sinvergüenzas! Y creen que Dios se va a quedar maricruzado. Sin hacer nada, están equivocados. Su característica es la rapacidad. Se volvieron como animales, como fieras rapaces, carroñeras. Medio le ven el bocado a los demás y quieren arrebatárselo. No conozco un ministro que esté bien establecido, con su buena congregación, que ya visite a los de la Comuna 1, a los del estrato 1, a los del estrato 2. No, ya son estrato 4, 5, 6 y más. Ya no van a visitar a los del estrato 2. Primero, cuando estaban andando con los zapatos rotos, la ropa ahí toda corroída por el tiempo, se metían hasta los tugurios, los suburbios más tremendos. Pero ahora que están ya fortalecidos, bien fortachones, con sus buenas cuentas y sus carros bien último modelo, ya no son sino estratos 4, 5, 6, 7 y dele para arriba. Su característica es la rapacidad. Es el espíritu que se apropia y retiene cosas, propiedades, inmuebles, etcétera, a las que no tiene ningún derecho. Ahí está un ministro reclamando una propiedad que le pertenece a la misión determinada. Cuando yo personalmente me tocó aportar, porque eso iba a quedar a nombre de la misión tal. Y este pícara lo está reclamando, cuando eso era para la misión determinada. Que amo tanto esa misión porque mucho me sirvió. No comparto sus herejías, pero no me atrevo a pronunciar su nombre porque le debo mucho a ese hombre que se sacrificó tanto para levantar esa misión, que empezó con sacrificio, con amor a las almas, el cual ya partió a la eternidad. Pero ahí están reclamando una propiedad de un ministro, maestro falso, maestro del diablo, reclamando una propiedad que le pertenece a esa misión, no a él, porque yo personalmente aporté para esa misión, levantando ese templo. Es el espíritu que se apropia y retiene cosas como propiedades, inmuebles, etcétera, a las que no tiene ningún derecho.
no le pertenece por nada del mundo esa propiedad, porque esa propiedad la levantamos para la misión, no para el determinado ministro, no para la determinada familia. Y ahí está reclamando. Y ojalá que esta misión gane esa demanda y recupere esa propiedad que nos costó sudor a muchos. Alabado sea el nombre del Señor. Este espíritu opera en diferentes esferas de la vida. Mire cómo opera este espíritu de pleonésía y avaricia. En cuanto a cosas materiales, quiere decir apropiarse de dineros y bienes sin respeto ni honradez. No tienen respeto ni honradez. Son irrespetuosos. Son irrespetuosos. No son honrados. Son unos pícaros que se quieren apropiar de lo que no es de ellos. Es que el pretexto es como yo trabajé tanto tiempo, yo tengo derecho, y es que no llenó sus arcas con el tiempo que pasó allá yo robándole a la congregación, a los miembros. No tiene suficiente con lo que lo quitó a los miembros. Y quieren todavía pan y pedazo. No quedaron satisfechos, por eso dice el apóstol Pablo, allá en Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz. Son deshonestos. No respetan y son deshonestos. No respetan que esa propiedad le pertenece a la misión tal. Y que los miembros fueron los que se mataron, porque ni siquiera él se mató. Ni él siquiera se sacrificó. Los miembros nos sacrificamos haciendo actividades. Los unos construyendo, los otros pintando, los otros vendiendo actividades, otros aportando dineros para levantar esa construcción, para esa misión. Y luego esto irrespetuoso y deshonesto, querer quedarse con eso. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero les voy a adelantar un poquitico que les espera una buena porción merecida del justo juicio de Dios. Ya viene la porción que les espera. En la esfera de la ética ministerial se refiere a la ambición que lo pisotea todo para ganar algo que no le corresponde. Como llevaba determinado tiempo siendo pastor laico, ya quiere ser, según la misión, pastor ordenado. Y ya se cansó de ser pastor ordenado. Y ya quieren en la presidencia de esa misión. Estoy hablando con claridad. Y le metieron el hombro a un hombre que estoy seguro que se la armaron para quitarle la presidencia. Y disimuladamente colocaron por un breve tiempo a alguien y luego lo postularon a este. Usted es el próximo presidente. Eso no tiene ética. Eso es una deshonra. De ahí que les voy a decir a aquellos que le dicen a la iglesia
que se preparen para el ministerio. Les voy a ampliar este asunto del ministerio, que se lo dije en un segmento pasado, que el ministerio pastoral no se busca. Dios es el que llama, y lo vamos a ver quién es el que llama y quién es el que coloca como ministro, como pastor en una iglesia. En este caso, la iglesia de Jesucristo fiel y verdadera. Para este llamado, ¿quién está preparado? ¿Quién es apto para esto? Dios es el que llama y Dios es el que capacita. Y allí, después de bautizar a la persona, inmediatamente empiezan a inyectarle. Busque ahí la llenura del Espíritu Santo, que es que hablar lengua es llenura del Espíritu Santo. ¿Quién dijo esa herejía? La llenura del Espíritu Santo se tiene en el momento preciso cuando yo fui salvo. Ahí fui lleno, fui totalmente lleno del Espíritu Santo. La totalidad, la plenitud la recibí cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea todo honor y toda gloria. En la esfera de la ética ministerial se refiere a la ambición que lo pisotea todo para ganar algo que no le corresponde. No le importaron dañarle el testimonio al que estaba a cargo de esa congregación, al que estaba a cargo de esa misión. Le empantanaron el testimonio, lo tiraron por tierra, barrieron y trapearon con ese hombre en esa misión. Pero gloria a Dios que ese hombre no se dejó desubicar del maligno, porque él entendió que es necesario que a través de tantos problemas, dificultades, tribulaciones, señalamientos, acusaciones, llegue al cielo. Ahí está, ministrando en la presencia del Señor. ¿Cómo? ¿En dónde? No lo sé. Pero quiera Dios que esté bien delante de Dios ese hombre. Es mi oración. Romanos capítulo 16, que aquí yo quiero desglosar este capítulo, versículos 17 y 18. Porque ahí están esos ministros que no les importa pisotear. Falsos maestros que no son ministros de Cristo, sino que son ministros de ellos mismos, de sus vientres. Le hicieron lo que le dio la gana para bajar del cargo a ese hombre. Y así hay muchos miembros que tienen este conocimiento y allá, lamiendo la baldosa, en donde ese fraudulento, pícaro, hijo del mismo diablo está ministrando. Tengamos en cuenta esa partecita. Para concluir este tema, Romanos 16, 17 al 18. Me permito tomarlo y lo dejamos para el próximo segmento y continuamos. Dice la palabra: hay una rogativa de parte del apóstol Pablo a la iglesia. Una rogativa para la iglesia. Dice esta versión: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que estén pendientes, con los ojos puestos
en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Este pícaro que está reclamando una propiedad que no le pertenece a él ni a su familia, que nosotros la levantamos con el sudor de nuestra frente, estemos puestos los ojos en él, fijémonos, porque es un mercader de la palabra del Señor. Y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no son esclavos de Cristo, no son ministros de Cristo, no son pastores de Cristo, sino a sus propios vientres. Son esclavos de su propio vientre, son ministros de sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Solamente los ingenuos, los insensatos, los estúpidos están siguiendo a ese fraudulento. Si ese tal llegara y a escuchar este mensaje, que quisiera que lo escuchara, si le dolió, sóbese, y si le pica, rásquese. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, porque dividió esa misión, la dividió. Muchos no saben ni siquiera para dónde coger, y algunos se escarriaron, porque muchos, triste y lamentablemente, por su filosofía, por esa psicología con que usted les predicó, tenían la confianza puesta en usted, pícaro. Y hoy muchos están escarriados porque usted dividió la misión. Causan divisiones y tropiezos. Ahí están muchos, descarriaron, tropezaron. Porque triste y lamentablemente muchos ingenuos tienen la vista puesta en el hombre. Por eso en esta misión siempre se enfatiza, yo enfatizo, de que nunca confíen en mí, confíen en Dios. Porque yo soy como la flor del campo, de un momento a otro puedo fallarte. Puesto los ojos en Jesús, en Él solamente podemos confiar. Que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, de esos que ocasionaron división y tropiezo. Apártense de ellos. Pero allá están muchos ingenuos siguiéndolo, hombres que no tienen pudor ni vergüenza, no aman la palabra, no respetan a Dios, y allá siguiendo a maestros fraudulentos, pícaros, maestros del diablo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no son esclavos de Cristo, no son ministros de Cristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esa manera de expresarse, esa manera de cómo ellos se dirigen, cómo le dan cepillo a los miembros. Y ahora sí que es cierto que me imagino que les están dando buen cepillo, los están suavizando, consintiendo a la iglesia. Aquellos que caigan en fornicación, no, tranquilo hermano, Dios hará la obra. Aquellos que caen en adulterio, tranquilo. Pero primero, mejor dicho, eran unos dictadores. Uno no podía hacer crecer el bozo, porque inmediatamente, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Alabado sea el nombre de Cristo. A los ingenuos, ahí están siguiendo.
Tomo esta palabra, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Usted que está siguiendo a ese pícaro, usted es un ingenuo. Es una persona que no tiene carácter espiritual. No tiene carácter. Es descaracterizado, sin vergüenza, irrespetuoso a Dios y a su palabra. ¿En dónde está lo que has aprendido? ¿En dónde está el conocimiento que tiene? ¿Qué lo has hecho? Te ha embotado tu cerebro, si es que tiene cerebro. Pídale perdón a Dios, porque para usted, alcahuete que está siguiendo a ese pícaro, también viene un juicio. Y no se deje esperar, no tarda. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos.